y la verdad que fueron súper jugosas las reuniones, polémicas también, se habló de todo. Bueno, me imagino que estás acostumbrada a la polémica con tus libros, así que, bueno, vamos a arrancar mientras se siguen sumando. La primera pregunta con la que me gustaría arrancar a mí, y después muchos tienen preguntas para hacerte, es un poco que viajemos en el tiempo hasta a ese 2011, ¿no? Donde te sentaste a escribir Matate Amor. ¿En qué condiciones te sentaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo vos ya te venías construyendo una vida en Francia, porque estabas ahí desde 2007? ¿Y cómo fue esa primera vez que te sentaste y dijiste, bueno, arranco una novela? No sé si lo pensaste así. Buenísimo, sí. Primero la palabra polémica, es cierto que va teniendo diferentes significados, depende de la época, ¿no? Me imagino, va fluctuando, va variando el impacto, lo que significa la polémica. Tal vez puede ser antes una polémica algo más divertido, más chistoso, más para vender, para hacerse conocido, para un efecto de humo, de espuma en el momento, para un artista, para un escritor, y a veces en otros contextos lo polémico puede ser peligroso, ¿no? Realmente peligroso, que te ataquen, que te odien, que te acosen, que te cancelen, que te lleven a la muerte social simbólica o no simbólica, porque la muerte social puede ser simbólica y después que esa persona se deprima, se suicide, no sé, se angustie, se deje de escribir, se mate o lo amaten. Así que lo polémico hoy es polémico, ¿no? El término polémico es polémico. Eso por un lado. Si me escuchan bien, si me escuchan mal, me avisan. Bueno, bárbaro. Y después respecto puntualmente a lo que me preguntan, que es reinteresante, así aprovechamos el ratito, es que a veces uno le pregunta a alguien que escribe, ay, entre un libro y otro, te cambiaste de editorial, pero lo importante no es eso, sino la primera vez que alguien escribe, ¿no? La primera vez que uno recuerda que le cambió la vida, y eso fue para mí 2011, tal cual, no tenía ninguna perspectiva de que, ni de ser escritora, ni de que algún día algo que yo escribiera se publicase, ni de nada, no estaba estaba en el campo, había tenido un hijo hace unos meses, hace unos poquitos, 3 meses, 4 meses, 5, y no sé cómo explicarles que no estaba en mi cabeza ni la posibilidad de nada. Y entonces lo escribí realmente como un diario íntimo, aunque finalmente después el género no fue diario íntimo, como saben es una novela, pero en mi cabeza, psíquicamente, en mi corazón, yo lo escribí como un modo de salvación, como los diarios que se escriben, no sé, después de un accidente de avión o en plena guerra, o los diarios de los moribundos cuando saben que van a morir y tienen una enfermedad sin cura. O sea, en una situación extrema, o los diarios que escribieron las escritoras internadas en asilos psiquiátricos. Entonces, recuerdo eso, que estaba bastante angustiada y que la única posibilidad que vi de salvación es la escritura, pero no era para publicar, eso quiero decir. Después vino el deseo y la idea de publicar. Bueno, cuando vos te contás también en algunas entrevistas que vos a la primera versión, a la primera publicación, te la autofinanciás. ¿Por qué te la autofinanciás? ¿Porque querías, no te la admitían, la leían y algo te decían? ¿O porque vos decidiste decir, bueno, yo quiero que la novela esté publicada? Claro, me la autopublico, como tantos otros, y lo siguen haciendo, y como grandes libros que leemos como clásicos canonizados totalmente, incorporados a la cultura, como, no sé, Borges, etcétera, que los primeros libros se los autopublicaron, y muchos autores, bueno, casi todos, los grandes clásicos que les rechazaron las novelas siempre, y uno lee cómo volvían desdichados, yo qué sé, como es Simone de Beauvoir, Sartre, etcétera, ¿no? Y contaban los rechazos, Camus. Yo no conocía ninguna editorial, no sé por qué era tan inculta de eso, siempre fui lectora, pero nunca tuve idea de lo que había detrás, en las bambalinas. Como alguien que va siempre al teatro y como espectador y no tiene la menor idea de qué hay detrás
del escenario y nunca se le ocurrió ni ir a entrever a ver qué hay, yo no sabía nada, no entendía nada, ni la mecánica de cómo se publicaba, no sabía ni de qué puerta tocar, cómo se hacía, era la época que se imprimía y se anillaba y se dejaban los buzones, no es que se mandaba por mail. Entonces yo mandé a una, dos, y me dijeron que no, y me dijeron, Paradiso es una. Ah, bueno, Paradiso. Yo ni idea. Y en Paradiso siempre es autopublicación. Claro. Así que sí, pero desde el desconocimiento total y la ingenuidad también. Está bueno. Bueno, como te decía, o sea, hubo muchas miradas en la reunión, ya después alguna a la que se vaya animando que quiera hacerle alguna pregunta, pero en algo en lo que coincidimos es esta voz particular que vos encontrás para narrar, esta voz, digamos, de las que de alguna manera te moviliza, y te escuchamos en una entrevista decir si a vos te gustaba un poco ese generarle algo al lector, y vos dijiste, a mí me gusta pegarle una piña al lector. Y muchos cuando lo leyeron el libro sintieron eso, o sea, que realmente los movilizaba, y en eso es en lo que coincidimos todos. ¿Cómo encontraste esa voz, que después vos la mantenés mucho en otras novelas, inclusive en esta que forma parte de una trilogía? ¿Te lo planteaste de esa manera, continuarla así o no? El tono o el carácter o la forma, digamos, la lengua del personaje de Matate Amor en las otras novelas. Claro, exactamente, ese tono. Tal cual. Sí, te entiendo la pregunta. Bueno, obviamente ya conté que la primera novela, viniendo de la inocencia en tanto que sí, había estudiado cine, dramaturgia, había escrito obritas de teatro, había escrito guiones de cine, pero nunca una novela, y esa inocencia es entrar en un mundo totalmente desconocido, con ciencia ficción, entrar como en otra dimensión, pasó en la primera. Y la segunda, que es La débil mental, 2014, 2013, 14, o sea, bien seguiditas, ¿no? Como tener varios hijos todos seguidos, de embarazo a embarazo, ¿no? Seguido. No fui consciente, la verdad, en ninguna, de que ni que estaba aplicando una fórmula, ni que iba a repetir el tono que tal vez funcionó un poco en la primera. No estaba consciente de que era un tono, porque eso son intelectualizaciones, miradas críticas que uno tiene sobre lo que escribe, hay el tono. Pero cuando uno escribe, lo que tiene que tratar de hacer es como casi escuchar voces, como escucha a alguien que tiene alucinaciones, ¿no? O sea, en realidad para la escritura es muy conveniente todo lo que para la psiquiatría es enfermedad, ¿no? O sea, todo para lo que la salud mental, la psiquiatría, el psicoanálisis podría ser considerado alteraciones mentales importantes, no del orden de la neurosis, sino de la psicosis, ¿no? No sé, disociarse, escucharse hablar. Lo estoy pensando ahora, ¿no? O sea, no es que no sé, tener alucinaciones, alteraciones en la percepción, que uno diría, che, hay que medicarse, hay que tratarse, porque es muy doloroso vivir así disociado y no viendo lo real como lo real y pensando que uno es Napoleón o la emperadora, no sé. Pero para la escritura eso es bárbaro, eso es espectacular, es casi deseable. Y a mí me pasó eso, yo entré en trance y escribí, pero no es que era consciente que era un plan. Y después sí lo vi, ¿me entendés? Después uno dice, la trilogía está súper claro, es la misma voz extendida, pero con una vuelta de tuerca, una variación. Pero en ese momento no lo vi. Ahí, Francisco quiere hacerte una pregunta. Habilita tu micrófono. Ahí está. ¿Lo escuchan? No, no se te escucha. Hola, Ahí está, ahí sí, ahí sí. muchas gracias por el tiempo que nos dedicas, en primer lugar. Y lo segundo tenía que ver con dos preguntas que salen del mismo club de lectura. La primera, por una conversación que tuve con Natalia, que me preguntó si es que me impresionaba, le dije que no, que había leído otras cosas un poco más fuertes, y justo le mencioné por casualidad Pasolini, Orgía. Y Natalia me dice que vos te reconoces dentro de algo de lo de Pasolini. Quería confirmar si era una de tus fuentes posibles
por este lenguaje más desencarnado o hecho de pegarle un golpe al lector, como acabas de mencionar. Y lo segundo que salió en la discusión que tuvimos en el club de lectura, que tiene que ver más con el tema de hasta qué punto cuando uno lee una novela y conoce al autor, y sobre todo estoy hablando de tu círculo, ¿cómo se separa lo que ya sé que es un libro de ficción, pero sin embargo la ficción es siempre tan alimentada por cosas que nos pasan? Y a veces las personas que nos rodean creen que en el libro está la vivencia. ¿Cómo gestionas esto de escribir algo tan de vivencia tuyo, de haber tenido hijos, ¿de acuerdo? Con esta relación con respecto a los demás? No sé si me quedó claro la pregunta, Ariadna. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, buenísimo, Francisco, tu pregunta. Primero, bueno, Pasolini, ¿no? Estaba viendo acá, recordando de qué año es Orgía, eso es lo que yo estaba escribiendo recién, que es una obra teatral, porque conozco bastante la obra de Pasolini, del 66. No, realmente Pasolini sí, porque tanto en la carrera de artes de la UBA, una carrera que era nueva cuando yo la empecé en Puan, tanto en la carrera de artes como sobre todo, por supuesto, en la carrera de cine, pero también, digamos, sus escritos, ¿no? Yo leí mucho y pensé mucho y vi mucho sus películas tan únicas y bueno, y sus guiones cuando estudiaba cine. Nunca había visto a alguien llevar a tal extremo. Bueno, puede estar Herzog, hay artistas disruptivos, absolutamente transgresores de verdad, ¿no? Lo que se considera hoy transgresión, hay muchos, pero Pasolini es realmente una cabeza única, ¿no? También la teoría, entonces sí me siento identificada con Pasolini, cómo retoma los clásicos, cómo empuja el cine al límite, provocando algo en el lector, bueno, absolutamente incómodo, ¿no? De ver, casi insoportable de ver. Su mirada sobre la moral, sobre la religión, absolutamente sí es una referencia y la fue mucho más en la época de juventud, era mucho más consciente de eso, pero está dentro de lo que es la biblioteca o la videoteca o filmoteca de mi cabeza, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto, si entendí bien, obvio, al círculo íntimo, a la familia, a los amigos, la gente que uno conoce, cuando uno lee, escribe estos libros, aunque no son autobiografías y no es un género documental y no es autoficción ni diarios íntimos, ni tampoco, digamos, un documental sobre uno mismo, igual siempre está la sospecha, nadie te mira igual cuando lo escribiste que cuando no, porque la sospecha está en que sí, decís que no, pero sos vos, digamos, el guiño, como guiñando el ojo, se descree un poco de la ficción, ¿no? Le descreemos de, sí, pero sos vos. Se le otorga al que escribe, se lo emparenta con el personaje, eso pasa mucho, ¿no? Para bien y para mal. Me manejo con bastante impunidad porque no me queda otra, es decir, puede darme vergüenza, digo, uy, esto lo van a leer o esto se va a escuchar. Al principio me podía dar un poco de pudor, mis padres, tu pareja, voy a decir, ¿qué va a leer esto? Esto es una chanchada, es una perversión, pero ya, no sé, tengo un pacto conmigo misma de impunidad donde escribo lo que sea, porque me permito escribir lo que sea, ya que hoy en día no se puede decir casi nada, por lo menos escribir. Así que me manejo con impunidad y la gente acepta el pacto, ¿no? Sabe que va a una librería y es un libro y salió bien. Ahí tengo 50.000 preguntas para hacer, Dios mío, tengo que ordenar mi cabeza. Esto que vos decís, Ariana, también es porque nosotros leímos parte del prólogo de tu trilogía, que no está en esta edición en la que está solamente la novela Mátate Amor, y un poco fue parte del debate, justamente porque a esa novela se la utilizó, digamos, de alguna manera en tu contra, en un juicio. Entonces, por eso también esto de mezclar la ficción con la persona, digamos, nos llamaba mucho la atención.
Totalmente, totalmente, es cierto, no es que fue más o menos utilizada en mi contra o de una manera de decir, parece una cosa inventada para una nota como efecto de color, y no, y justo es real, sigue la tradición de tantos otros que sabemos que fueron, no digo que yo sea, justamente Pasolini también ha sido juzgado, y Flaubert y tantos otros, y Diderot y tantos escritores contemporáneos vivos que están siendo declarados personas no gratas en sus pueblos y ciudades por lo que escriben, o que necesitan pedir disculpas públicas. Siempre escribir es un acto de riesgo, y siempre digo, escribir de verdad, porque escribir un poco mintiendo o haciendo de cuenta que uno es escritor y no lo es, no tiene ningún riesgo, a lo sumo tiene alguna ganancia, pero escribir, como diría en criollo posta, siempre tiene riesgo, ¿no? Lo que decíamos antes, amenaza de muerte, juicio, boicot, censura, los libros. Antes era quema de libros, ahora es boicot, es un poco más, no se usa el fuego, pero... y bueno, eso, sí, se usó en mi contra esa novela en un juicio impensado en el siglo XXI en un país democrático occidental. Pero hace poco salió un artículo en New Yorker sobre perder el juicio en inglés, hace poquito, unos días, y el artículo es sorprendente como síntoma de lo que se vive hoy, no por mí. Me juzga a mí como si fuera un tribunal de justicia, la pseudo periodista de ese artículo. Otra vez me pone en el banquillo de los acusados, lo mismo de lo que yo hago la farsa o la sátira en la novela, perder el juicio, ella lo repite esto en la nota. Así que sí, eso, es difícil, pero bueno, no queda otra. Y Ahora, sí, vos, en mi contra, tal cual. Así que sí, siempre la línea delgada de la autobiografía, ¿no? tal cual. Vos en una entrevista hace poco en Infobae decís que empezaste estudiando cine y teatro en una época de mayor libertad, donde sí se podía retratar, por ejemplo, a un jerarca nazi o un empleado del estalinismo. ¿Pensás que hoy, digamos, hay más censura para ciertos temas? Y además, si sí o sí te tenés que encuadrar o te tenés que poner en fila detrás de alguna ideología. Totalmente, sí, te tenés que poner en fila para ir rápido, ¿no? Después, si esto fuese una charla más larga, de un seminario de muchos días, habría tiempo para encontrar todas las sutilezas y las ambigüedades, porque siempre hay grises, ¿no? Y obviamente no es lo mismo un país que otro, y una ciudad que otra, y siempre hay excepciones, gente valiente, siempre hay excepción de todo, en cualquier momento, pero yendo a la masa, sí hay que ponerse detrás de una fila como eso, ¿no? Me imagino dos filas, una puertita para un lado, otra para el otro, y hay que enrolarse, hay que ponerse en la fila de alguna ideología, de alguna militancia, de alguna causa que uno quiera levantar una bandera. Igual, de cualquier manera, de cualquier bandera y de cualquier causa, siempre uno va a tener detractores, mucho más ferozmente que cuando no había redes sociales, que el odio existía, siempre existió, pero no así en avalancha de manera instantánea, ¿no? Respecto a la censura, que no sé si me preguntaste, sí, es difícil. Muchos libreros, por ejemplo, anulan encuentros, presentaciones de libros, uno diría, pero ¿cómo? Es un librero, o sea, no hay nada más plural y democrático que una librería, donde hay de todo, sobre todo las librerías de países democráticos, ¿no? En las totalitarias no hay de todo. Pero no, mucho, ahora está de moda que desprogramen presentaciones los libreros, se puso de moda. Noralia, vos querías hacer una pregunta. Sí, me parece que hay menos que antes, sí, totalmente. Ariana, vos hablaste de las redes, vos pensás que justamente estamos hablando de un momento, si lo comparamos con los años, la primavera democrática de la Argentina y 85, 84, por ahí, y estamos en el siglo XXI donde hubiéramos pensado que las cosas hubieran mejorado. Hablaste de las redes, ¿pensás que el tema de las redes es, si no determinante, pero sí condicionante de lo que está ocurriendo? Sí, de lo que ocurre con que, perdón, Nora. En esto de censura, de enfrentamientos, de confrontación, sobre todo de no poder hablar de ciertas cosas, de cancelaciones. Totalmente, sí, pienso que las redes sociales, en cualquier país, rico, pobre,
acentuaron, no voy a hacerme la filósofa de eso porque no es mi temática, y hay filósofos que ya están pensando el tema de la posmodernidad hace mucho, no es de ahora, hace por lo menos 30 años. Yo lo estudié en el secundario, los efectos de la posmodernidad, y mi secundario terminó hace 25 años, pero sí, las redes son fundamentales porque los linchamientos públicos, los linchamientos de la casa de brujas, las corridas para cortarle la cabeza a alguien, más allá de hacerlo físicamente, se hace primero simbólicamente. Entonces va como una polvareda, como un fuego que se prende y va como esos, ¿me entienden? Fuegos artificiales, lo que sea, que se prende y va rápido, ¿no? Como una dinamita. Antes, obviamente, existía la difamación, el odio, la casa de brujas, de más viejo que el mundo, medioevo, pero no era, ahora es instantáneo. Te das un mal paso y por ahí tenés, depende cuán conocido sea, 50.000 personas. Bueno, eso. 50.000 personas odiándote. 50.000 o 3, pero el efecto es demoledor igual, hay personas que no se lo bancan, ¿no? Que es muy terrible. Hay que ser muy fuerte hoy en día. ¿Vos ves alguna salida a esto? ¿Vos ves alguna salida a esto? Sí, y decían, ahora te contesto, y no hace falta ser conocido, ¿no? Porque puede ser una persona que trabaja en una panadería y que fue, o alguien que está repartiendo comida con una bicicleta y que lo engancharon y se hace viral. Hoy en día todos podemos hacernos viral para bien o para mal, viral para el bueno o viral para que nos maten, ¿no? ¿Será que? Mientras saluda, Ariana, No, y Florencia. me preguntaba ella si se podía modificar o algo así, y eso no tengo la menor idea, porque eso ni los historiadores lo saben, pero creo que no, que por ahora va todo acelerado, ¿no? Buenísimo. ¿Vos, Flor, querías preguntar también algo? Sí, Ariana, mira, siguiendo en esta misma línea, o sea, vos al principio decías que habías hecho un pacto con vos misma de esto, de no autocensurarte, de que no importaba ni el núcleo chico en esto de las redes y la amplificación, o sea, entiendo que tampoco el núcleo grande. Te quería preguntar si hay un poco el escudo de la ficción, porque yo veo que ahora está como muy limitado en cuanto a editoriales y todo, incluso darle voces a verdaderos, ¿cómo decirte? Desde el asesino serial que está preso y decir, bueno, las familias de las víctimas oponen amparos para que no se publique y no darle voces a monstruos, si se quiere. Desde la ficción uno está como amparado y puede todavía, debería, o siguiendo tu línea, podrías publicarlo. O sea, como que podés darle alas a todas estas creaciones, o también sentís censura incluso desde la ficción. Bueno, está buena tu pregunta, Florencia, porque tal cual. Primero, primero que sí, obviamente uno, incluso en esta época, y en épocas terribles, macartismo, totalitarismo, dictaduras, bueno, dictadura obviamente no se podía, pero quiero decir, en esta época que roza y coquetea y flirtea con, como ya sabemos, pero bueno, con los totalitarismos, dentro de todo, tal cual, para hacerse honesto, la ficción todavía, obvio que depende en qué editorial, con qué curaduría, con qué ideología que tengan los editores, con qué país, no era un país que otro, pero bueno, grosso modo, todavía desde la ficción se puede, entre comillas, escribir lo que sea, lo que sea, lo que sea. Yo no voy a decir lo contrario porque escribí degenerado, si alguno lo leyó vio lo que es, y no escribo amparada ni en ninguna ideología exacta, ni feminismo, ni ninguna. Pero y la no ficción es más complicada, tal cual. Es lo primero que atacan, es lo primero que van a censurar, es lo primero que van a utilizar un abogado, un amparo, una figura jurídica. No obstante, igual la ficción está siendo atacada también porque como se lee mal, se lee de manera literal, dicen, escribe esto, es una perversa. Entonces, claro, leer de manera literal es falsear, es mala praxis, ¿no? Tal cual. Bueno, Uli, vos querías hacer una pregunta.
Hola, Juli, nos desapareció. Ahí haber levantado la mano. Yo los Juli, quiero Juli. ver a todos, pero no sé cómo hacer. Hay una forma ahí de mostrar a todo en la Bueno. pantalla. Estamos 32. Ahí está, Ivy. Sí. Hola Ariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ariana, yo te quería preguntar desde el punto de vista, no sé, estoy como muy copada desde a partir de Mátate Amor con el paisaje, en realidad. ¿Qué significa para vos, o sea, el paisaje como espejo interior en tu escritura? Si lo ves realmente como un personaje más que te hace respirar, que te da aire para respirar, que te da pilas para desear, o qué función cumple tanto en la escritura y el paisaje, ¿qué es para vos, Ariana Harwitz, todos los días? ¿El paisaje de mi paisaje acá fuera de la ventana o el paisaje de la ventana de la novela o los dos? Los dos. No se escuchó la pregunta o intervención de Julieta. No, Bueno, no, pero porque ya la es próxima. viejo, vamos, avanzamos. Totalmente, para mí es, bastantes veces lo dije y a veces me repito porque es real y pasa de novela en novela, de libro en libro, de relato en relato. Para mí el paisaje es imprescindible, totalmente esencial. Hay por ahí autores que sí se nutren un poco, se alimentan, se retroalimentan de si ven la luna, si ven, no sé, un campo o si ven edificio rascacielos, entonces un poquito les da una mirada, un tinte, un color y siguen adelante. Para mí no es eso, el paisaje es un personaje más, es el personaje. No puedo concebir, no puedo imaginar escribir sin estar todo el tiempo obsesionada con el paisaje. Entonces lo convierto en un personaje, no es que estoy mirando el árbol o el pasto o el molino de viento o lo que sea, como un artefacto, como un detalle, como algo más del paisaje, ¿no? Hay alguien que dejó el micrófono abierto. Sino que entonces, para componer cualquier cosa, un cuento, una novela, lo primero que hago es situarme y observar el paisaje. Voy a dar vueltas, lo miro, y siempre es el paisaje el que me da alguna idea para arrancar la escritura. Así que tanto mi paisaje acá detrás de la ventana como el de las novelas empiezo por ahí, es mi punto de partida. Ahora sí, Juli, tenías la palabra. Ahí está, ¿ahí me escuchan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ariana? ¿Cómo están, chicos del ¿Qué club? tal? Bueno, yo quería retomar un poquito algo que te escuché decir y que me pareció muy interesante al principio, y que es esto de que quizás lo patológico para la psiquiatría está al servicio de la escritura. Y bueno, un poco desarrollado de otra manera, pero como lo que me quedó, me gusta porque es como que desdibuja un poco esa frontera que hay entre conducta adaptada y disruptiva, y me lleva a la pregunta que por ahí me quedó resonando bastante después de leer la novela, que es, ¿qué grado de alienación tiene esta protagonista tuya? Porque por ahí me debatía entre decir está loca o está demasiado lúcida. Como que todo el tiempo era esa cuestión de llevada al límite y que parece que se suelta la realidad, pero a la vez yo la sentía tan cercana a cosas, no sé, mías, de la maternidad y de lugares donde yo podría estar tranquilamente, o que paso por ahí todos los días. Nosotros en el club hemos dicho ponernos en modo Ariana, que en realidad era en modo de la protagonista, pero literal. Bueno, eso, esa es mi pregunta. Buenísimo, re linda pregunta también, bueno, todas. Las dos cosas a la vez, las dos a la final, es decir, que no lo hice consciente, no es que fue consciente. Todo esto que les digo es post-escritura. Para mí hay dos cerebros, dos cabezas, dos diccionarios. Una cosa es durante la escritura, pónganle escritura, bailar, pintar, hacer cine, teatro, digo, el arte, puede ser alguien que pinta, es lo mismo. Pero bueno, pongámosle las novelas, pero puede ser un documental. Durante el proceso de escritura no estoy pensando en categorías de texto, de tono, de omnisciencia o de psiquiatría, no, nada que ver, porque no sé, no. Pero ahora que post lectura tengo otro cerebro y te digo,
todas las novelas mías, pero estamos centrados en Matate Amor, ¿no? Todas las novelas mías son un vaivén, un péndulo entre la locura y la alienación, o sea, entre el desborde, la sin razón, la especie de, sí, yo digo psicosis, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, digo psicosis en un sentido no de diagnóstico, no de patología, sino sí también de no poder discernir cuál es la realidad y cuál no es la realidad, en ese sentido. Todas mis novelas van de la psicosis a la normalidad, de la alienación a la locura. Entonces, si vos me preguntás cuál es la hipótesis del personaje de Matate Amor, ¿está loca o es demasiado lúcida? ¿Está alienada o es las dos cosas? La verdad que estaría bueno hablarlo con Erika Rivas, que es la actriz de la obra, y bueno, con Jennifer Lawrence en Hollywood va a ser difícil hablarlo acá, aunque ella da un montón de notas, pero habría que preguntárselo a Erika, es interesante cómo lo hace transitar en el cuerpo. Las dos cosas, a veces ella es demasiado lúcida, a veces es una persona normal y a veces está loca, ¿no? Y eso es lo que la maternidad te lleva a todos esos puntos, ¿no? Es un viaje donde constantemente es una cosa y otra. Y ninguna es mentira, porque no es que ella transita, creo que todo el tiempo eso, ¿no? Tal cual. Totalmente. Es más, habíamos dicho también que era una novela muy desafiante, no tanto por el tema, aunque sí, porque es un tema que trae mucho y donde uno, no sé, incluso la maternidad es eso, te atraviesa el cuerpo, digo yo, y se vuelve visceral en muchos momentos la trama y la narración, pero además es difícil por el ritmo. Y el ritmo es eso, es ella, en su estado mental de locura o de desborde, y cuesta como seguirla, y a la vez no la puedes soltar. Entonces es muy interesante lo que se genera ahí. Totalmente, y yo sinceramente no la escribí pensando que ella estaba loca para nada. O sea, en la película ponen que la depresión posparto, pero yo nunca jamás pensé que ella tenía depresión posparto. La depresión posparto, que yo no la viví, pero la investigué mucho, no sé si se parece a eso, la verdad no sé. Obviamente hay mujeres que llegan a matar a sus hijos o a matarse ella o a hacer actos todavía más extremos que los de la novela, pero bueno, que ya es bastante extrema la novela, ¿no? Pero no, aunque ella la internan en un momento, yo nunca lo patologicé, nunca lo pensé desde ahí. Yo sinceramente iba escribiendo como un diario, porque cada capítulo era cada noche, iba escribiendo como un diario, y para mí todo lo que escribía era normal, pero se ve que mi estado de normalidad en ese momento ya estaba alterado, ¿me entienden? O sea, creo que lo que ella vive lo puede vivir, casi diría, cualquier madre. No hace falta que sea tan extremo como lo hacen en la película, para nada, para nada. Bueno, esa era mi sensación, y le decía yo a Nati justamente, que para mí lo poco que vi, porque no la vimos, pero en el tráiler se ve como una representación de ella muy de loca. O sea, como que está llevado a ese extremo, y no es la sensación que a mí me ha dado en el libro. Si bien era eso pendular que vos decís, te digo, yo decía, esto me pasa a mí, me pasa en mi maternidad diaria, y me veo ahí en esas sensaciones, en ese desborde, sin llegar a la locura, obviamente, pero bueno, veremos qué es lo que está ahí en la pantalla grande Claro, después. Bueno, muchísimas gracias. totalmente, de nada. Y después está bueno, pensar la obra de teatro, la novela y la película, y no importa qué nos gusta más, pero para pensar hipótesis de cómo piensan la maternidad en cada, ¿no? En cada formato. Claro, exactamente. Ahí Ceci quería hacer una pregunta. Sí, bueno, hola Ariana. Yo quería irme más a una de las cosas que te enriquece, creo, en un club de lectura, y que tenemos esta gran oportunidad de hablar hoy con vos, es conocer a la autora, conocer más, y así poder, digamos, entender más su obra. A mí me gustaría, porque esta obra, este libro vos lo escribiste ya hace muchos años, me gustaría saber cómo es tu día a día hoy como escritora. O sea, si estás con algún proyecto, si estás escribiendo, ¿cómo te describirías vos hoy como escritora? ¿Tenés algo? ¿Y qué autores actuales o de la historia te inspiran? ¿Qué
qué libro encuentro en tu mesa de luz. ¿Sos lectora? ¿Te llevas hoy para escribir, si estás escribiendo algo en lo que estás leyendo? ¿Cómo te influye? Eso me gustaría conocer más de vos, digamos. Bueno, buenísimo. Los libros sí están siempre presentes. Yo, como estudié filosofía en la UBA, aunque no la terminé, y también me encanta la historia, a veces me compro libros de historia o de filosofía, pueden ser las reflexiones, puede ser Pascal, puede ser Rousseau, puede ser, bueno, Nietzsche me fascina, me encanta, digamos, pero puede ser Wittgenstein, puede ser Schopenhauer, clásicos, ¿no? Pero digamos, me encantan los aforismos de los filósofos que pensaban desde como Nietzsche, ¿no? Desde lo fragmentario, que después veo que lo tomo en las novelas, lo fragmentado. Y también trato de leer bastantes cuentos, porque nunca escribí cuentos, aunque escribí relatos cortos que aparecieron acá y allá, pero nunca cuentos así, como no me considero cuentista en absoluto, de hecho no lo soy, no es que no me considero, pero digo, ya que me gusta tanto ir cambiando y ver, me tienta mucho escribir cuentos, entonces trato de leer cuentos. Ahora estoy leyendo a Cheever, que ya lo había leído, pero viendo qué subrayé, y también Catherine Mansfield, ¿no? Y sí, está lleno de libros siempre la casa. Me gusta a veces releer lo que sé que me impactó, los diarios, el diario de Cheever, el diario de Camus, las correspondencias, quizás son clásicos, ¿no? Pero las correspondencias de Flaubert son alucinantes. Y respecto a quién soy, eso es interesante, porque la dimensión del tiempo para alguien que escribe, yo no digo que para un odontólogo o una maestra u otra profesión o tarea, no es así, no sé. Pero para alguien que escribe, la dimensión del tiempo es raro. Primero porque al escribir ya estás duplicando la vida de una manera muy rara. Pero además cuando el libro sale, por ejemplo, Mátate Amor, yo lo tengo tan presente, ahora estoy hablando con ustedes a la 1 de la mañana de eso, sale una traducción, una película, la obra de teatro la voy a ver cuando voy a Buenos Aires, entonces, sí, la escribí en 2011, 2012, ok, pasaron 14 años, no sé, 13, 14, no sé, ya estoy mareada, pero esos 13 años es como que vuelven todo el tiempo, o sea, están acá porque veo la adaptación, porque veo... así que es una cosa rara, y no sé si, obviamente que soy alguien distinto, pero a la vez encaro la escritura de la misma manera que aquella vez que era mucho más joven. Lo único que hago es escribir, o sea, obviamente puedo ir a un festival o todo, pero me armé una vida como para no tener que hacer otra cosa que escribir y sus derivados, ¿no? Adaptación y todo eso. Y sí, estoy escribiendo ahora, escribí un relato cortito, que me gustaría armar un libro de cuentos, si sale, si se puede, con tiempo. Y bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Gracias. Adrián, vos levantaste la mano también. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? Quería preguntarte por las mujeres que comparten tu generación, por Samantha Schweblin, por Gabriela Cabezón Cámara. Yo leí Mátate Amor a la par de El Buen Mal de Samantha Schweblin. Entonces, bueno, mi cabeza quedó partida en muchos pedazos, pero en dos universos que eran esos relatos. Y bueno, además de agradecerles que existan ustedes, porque creo que han llevado la literatura argentina después de mucho tiempo de nuevo al primer plano mundial. Y bueno, estamos muy orgullosos y orgullosas de vos y de esas escritoras y otras que podríamos nombrar. Gracias. Bueno, gracias Adrián por lo que decís. Sí, somos todas más, menos diferencias de años, más, menos, pero somos todas de una misma generación y sobre todo de una misma, sí, de un mismo, compartimos, como si uno dijese, compartimos el mismo grado o el mismo, no sé, el aula de la primaria, o sea, eso es lo conmovedor de alguien que está escribiendo al mismo tiempo que vos, tenga 10 años más o 10 menos, pero que compartimos, más allá de los festivales, los catálogos, las mismas editoriales,
con cada una de ellas estoy en la misma editorial, depende del país, ¿no? Con Mariana Enríquez compartimos Anagrama, pero con Samantha puedo compartir Random House en tal país, y con Gaby Cabezón estamos en la misma editorial en inglés, y más allá de las editoriales, estamos viviendo el mismo momento. Es interesante, es como todo el mundo está dando un examen y vos a ver si te copiás el examen de al lado, es como compartir un lugar de intimidad, que es la época, ¿no? Después se nos va a asociar siempre para siempre, porque estamos en las librerías, estamos sentadas al lado, nuestros libros. Y siento que somos todas muy distintas, y eso me encanta, como que no hay una que esté, por lo menos para mí, hay que ver cómo lee el lector, no hay una que se parezca mucho a otra, que sean medio parecidas. Somos todas muy distintas, y si nos escuchás hablar y pensar y leer, leemos, pensamos y hablamos distinto, a pesar de tener tanto en común, como es que somos argentinas y estamos compartiendo esto, ¿no? Una misma habitación. Y eso me conmueve mucho, y nos leemos, yo creo que todas nos leemos a todas, me parecería raro alguien que no lea a otra, ¿no? También tengo el buen mal acá, y me encanta ver cómo escriben, porque yo digo eso de vuelta, digo, no se parece ninguna a la otra, ¿no? Creo que nos leemos todas, ¿no? Me parecería raro que no nos leamos. Que no nos Totalmente. leyera. Dani, vos habías levantado la mano también. Sí, hola, buen día. Ahora no la veo. ¿Está Diana? Hola. Yo estoy acá. Ahí está. Sí. Fíjate la hora, ¿eh? Sí. Sí. Escuchándote un poco, en relación a esto que decías recién de que no lo habías pensado, como el caso de psicopatología, llámese depresión postparto, psicosis, lo que fuese, yo en realidad me había quedado con la idea contraria, venía leyéndolo con la idea contraria de que sí es un caso de una cierta psicopatología, más allá de que pueda pasarle a cualquiera los sentimientos, pero no los actos, no los hechos. Y un poco creí corroborar esto cuando leo el pasaje donde la nombras a Mrs. Dalloway y tomas el caso de Séptimo. Bueno, sabemos que sí, se tira por la ventana ante la inminencia de ser internado por sus síntomas psicóticos. Entonces, se me hace difícil conciliar que hayas ingresado un libro maravilloso como Mrs. Dalloway, que básicamente Virginia Woolf termina con el suicidio y hace una especie de trabajo permanente sobre la muerte autoinfligida, y que no haya sido adrede. No sé cómo asociar esas dos ideas. ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Yo escuché con dificultad porque había, no sé si todos lo escucharon, había mucho ruido de fondo, pero acá estoy, te escuché. Por ahí los auriculares, no sé. Bueno, pero te logré escuchar y concentrarme. No es que no fue adrede en el sentido de la referencia, también hay pocas referencias a artistas y citas. ¿Me escuchás? Pero digamos, Lucian Freud, está Egon Schiele, está Glenn Gould, hay poquitos, muy poquitos, y por supuesto está Virginia Woolf y está Zelda Fitzgerald, o sea, hay muy poquitos, pero hay. Y creo que está Silvia Plath, y hasta ahí contamos. No es que no haya sido pensado, adrede, meditado, y el hecho de incluir la autora Woolf, que no solo ella se suicida, sino obviamente el personaje y la idea de su locura, de su bipolaridad, de su diagnóstico. Pero yo creo que la novela todo el tiempo flirtea, pero eso es como la escribí yo, no sé cómo se lee, flirtea con esta idea, eso decía antes, de la alienación como forma de locura, pero una alienación a la que se entra y se sale. Es raro, porque la alienación es la condición de estar adentro, ¿no? De abolir la lucidez, ¿no? Estar como adentro de una repetición o de una mirada absolutamente sesgada, ¿no? Justamente por la alienación, ¿no? Por la aniquilación de la individualidad y de la lucidez, pero creo que ella entra y sale, porque es la maternidad la que la aliena, pero por momentos sale, no sé cómo explicarlo.
no la veo todo el tiempo dentro de un mismo síntoma. Creo que ella va transitando síntomas distintas. Y puede ser que ya pase al acto, es cierto que una cosa es pensar y otra cosa es el pasaje al acto, pero ella pasa al acto de una manera muy teatral, casi como una puesta en escena, entonces habría que desconfiar de las cosas que ella hace. ¿Cómo se va a subir a la copa de un árbol como si fuera un mono? Obviamente que no hace eso el bebé. Entonces hay mucho de fantasía también. Y fue muy fácil llevarla al teatro porque hay todo el tiempo una idea de representación de la maternidad como puesta en escena. Entonces, no es literal todas las cosas que ella hace, ¿no? Bueno, habíamos hablado más temprano con Ariana de que en Francia son las 12 de la noche, ya casi la 1 de la mañana, así que ella, bueno, me había pedido por favor que sí, que seamos escuetos, o sea, en el sentido de que nos encantaría preguntarte 1000 cosas más. Si te parece, Ariana, a mí me gustaría preguntarte algo puntual sobre la película, porque también en unos días se estrena y me parece que es la coyuntura la que también nos llevó a leer el libro, a hablar con vos y ahora ver la película, combo completo. Un poco, ¿cómo fue, digamos, ese proceso? Entiendo que vos no sabés cómo le llegó, te escuché decir que no sabías cómo le había llegado a Martin Scorsese de tu libro, sin embargo él dijo que estaba entre sus libros favoritos. ¿Y cómo fue el impacto de verla en la pantalla grande a tu novela, ¿no? Convertida en película? Bueno, buenísimo, entiendo, a mí me gustaría charlar más, hablar de otros temas, discutirlos incluso, pero claro, el tema es la hora y a la hora que me tengo que levantar, ¿no? Porque si fuera la 1 de la mañana y me levanto tarde, eso no habría problema. Y quizás se puede encontrar otro momento, seguramente habrá otro festival, otro cruce, talleres, encuentros virtuales y se va a poder, al que le interesa, obvio, seguir pensando y charlando, no es la última vez, ¿no? Respecto a tu pregunta de la peli, yo la vi una sola vez, la vi en el Festival de Cannes y no la vi más. Me va a costar verla ahora en el estreno en directo, porque me pone mucha presión. En realidad parece algo muy glamuroso estar ahí en el estreno con los actores, pero actrices, actores, directora, pero a la vez es una gran presión, porque si la ves sola podés pensar lo que quieras, pero si están ahí ellos, es medio terrible, medio, bueno, no sé, un shock. Yo no participé en la adaptación, no participé en nada. Sé que Scorsese, un club de lectura le dio el libro a Scorsese, sé que Martin Scorsese habló con Jennifer Lawrence, que ella también la produjo. Es todo un lujo y un milagro eso, porque parecería improbable que me pasara, sobre todo que no se puede buscar eso, es una novela independiente, con todas editoriales o casi todas independientes a full, como Mar Dulce en Argentina, pero tantas otras, y casi siempre elijo editoriales chiquitas e independientes, como en Brasil, como en tantos países, editoriales a las que otras autoras o autores no quieren ir porque son muy chiquitas y a mí me gusta. Y respecto a la película, la vi una sola vez y me tapaba los ojos, así que mucho no te puedo decir, pero no les puedo decir, pero creo que la llevaron muy al extremo. Entonces, alguien lo dijo recién, vamos a ver una versión que le sube el volumen a la novela, ¿no? Que la lleva a un nivel que yo creo que la novela toma otros caminos en el sentido de que la película radicaliza todo. Es como yo había compuesto la idea de una persona que más o menos compra armas y empieza a pensar en matar, y la película es un asesino en serial, ¿se entiende? Así que bueno, como sea, es interesante verla porque es ver cómo interpretan ellos todo. Hay un gran trabajo de música, hay mucha música, es como que la autora, la directora, la pensó la película como un disco, ¿no? Y en ese sentido estéticamente hay muchas cosas para pensar muy interesantes. Ellos dos están increíbles, los actores principales. El tema del guión sí me genera controversia porque digo, bueno, ¿hacia dónde la llevó? Pero también yo soy una persona que siempre va a criticar todo porque la escribí, entonces es difícil, ¿no?
Claro, está bueno. Bueno, todos vamos a ir, todo el club va a ir a ver la película y lo bueno es que siempre es lindo, ¿no? Eso, justamente, comparar qué se hace, la película y el libro, la típica Y comparación. sí, pero es interesante pensar las dos cosas. Tal cual. Así que, bueno, yo sé que hay muchas personas que se quedaron con ganas de preguntar, pero bueno, no quiero robarte más tiempo porque quiero ser respetuosa con esto que vos me pediste también de que, no sé si querés que hagamos una preguntita más y cerramos. Una más y después si alguien se queda con ganas y bienvenido sea, va a haber otras oportunidades. Por ahí Sí, tenemos que haber hecho más temprano, pero bueno, ya está, por lo menos la hicimos. la hicimos, la hicimos. María Inés, vos estabas ahí No se te escucha. Ahí estamos. Ahí Ahora está. sí, Bueno, ahí está Ariana, ¿cómo estás? ¿qué No, tal? yo quería también llevarte como esta inquietud de que me parece como extraño todavía, te digo desde mi posicionamiento, que en un mundo como el de hoy, donde normaliza, si se puede decir, tantas categorías, o por ejemplo, diversidades de género, tratamientos científicos de clonación, un montón de cosas que pueden ser muy cuestionadas moralmente y de hecho lo son, que se sigan cuestionando diversidades de mentes humanas, que es lo que a mí me parece la protagonista del libro, ¿no? No me parece para nada una cuestión patológica desde mi punto de vista, claro, sino una cuestión en una naturaleza un poco menos atravesada por los dogmas sociales, ¿no? Y eso es muy cuestionado y es eh, muy inquietante para las personas no poder clasificar y decir, es el otro el que está loco, que es una categoría de clasificación a las personas que me parece muy de otra época, ¿no? De una casa de brujas, cuando está como ya aceptada un montón de cuestiones de diversidad de mentes y de pensamientos y de estructuras dentro de lo que podemos considerar la normalidad. Así que, bueno, tanto a mí ella como el personaje de la hija del de la moto, por ejemplo, que me encantó ese personaje chiquitito, de la niña del pez sin escamas, cómo él la trata y cómo a veces normalizamos ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad, una epilepsia o algo, no la cuestionamos tanto como alguien que tiene una diferente estructura mental, ¿no? Y la ponemos como loco porque nos da miedo, como que es, la internamos, necesitamos sacarla de la sociedad, cuando quizás podría haber, no sé, a mí en lo particular yo le decía en el clima, me gustó la internación porque es la salida siempre del sistema a una persona que piensa distinto o que siente, porque ella no lleva apto todo, es su mente. Y bueno, transmitirte ese parecer, ¿no? Que me pareció como riquísimo poder poner también en libros o en diferentes manifestaciones del arte otros pensamientos, otras estructuras que no todos encajamos dentro de lo que uno diría la normalidad. Y bienvenido sea, ¿no? Que podamos verlo desde ahí. Bueno, es alguien más dentro de esta amplísima normalidad, porque a veces acotamos la normalidad a esto, y es de muchísimos colores. Así que, bueno, nada, quería transmitirte eso, nada más. Muchas gracias. Totalmente. Sí, qué lindo, totalmente de acuerdo. Hay muchísimo para, como decía antes del seminario, en chiste, pero un poco en serio también, de hacer jornadas donde se puede entonces pensar y sacar flechas de un montón de cosas, pero bueno, para responder, totalmente, hace poco, no hace poco, pero el año pasado fui a un museo acá, o sea, en París, no acá, a ver sobre la locura en el medioevo, se llamaba así, ¿no? La locura, los locos, el medioevo, y estaba todas las formas en que comprendían la locura en el medioevo, ya sabemos, y después cuando apareció la idea del asilo y el psiquiátrico, y cómo los consideraban los locos, cómo los pintaban y cómo los llamaban, y lo que le hacía, si los quemaban, si les tiraban piedra, bueno, o como antes, que los chicos de África los ponían en jaulas y eran como un zoológico, la mujer barbuda, de hecho está la referencia a la mujer barbuda. La novela tiene, sin quererlo otra vez, o sea, salió así, pero ahora post lectura, post escritura, la novela tiene como esquirlas, como destellos, fragmentos de otros siglos también,
como por ejemplo el siglo XIX, no digo que hoy no siga pasando, pero la mentalidad del siglo XIX con la mujer que hoy en día sigue pasando, pero digo, como la mujer enseguida es loca, enseguida es ninfómana, hoy siguen esos discursos vigentes, pero digo, en el siglo XIX la mujer no es capaz de ser madre sin el hombre, o sea, toda una serie de... Y todo eso está en la novela, ¿no? Esta idea de repente en la novela es el siglo XIX, de repente en la novela es el siglo XX, de repente parece medioevo. A ella la internan como internaron a Anne Sexton, a Zelda Fitzgerald, como se quería internar Sylvia Plath, tantas mujeres internadas, tantas otras, yo nombro las más conocidas, que las internaban. A Anne Sexton la internaron porque sí, porque ella en realidad lo que tenía era la angustia de la maternidad. Así que sí, lo que decís vos, generalmente es porque da mucha angustia no clasificar. La diversidad de género a veces también insiste mucho en clasificar. Queriendo ser libres, volvemos a clasificar. Así que creo que da mucha angustia el sujeto libre. Genera mucha angustia no diagnosticar, y por eso enseguida se diagnostica, ¿no? En la literatura y en la vida. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos. Luego las preguntas que quedan. Me lo transmití luego. Te las paso. Bueno, muchísimas gracias, Ariana, por tu tiempo, por permitirnos este trasnoche tuyo allá. La verdad que disfrutamos un montón leerlo, disfrutamos un montón discutir, y seguramente vamos a disfrutar también un montón ir a ver la película, y te agradezco por la generosidad. Bueno, ahí te están mandando todos muchas gracias. Y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de cruzarnos de nuevo acá en Tucumán o en algún otro lugar. Muchísimas gracias. Bueno, fui por primera vez, o sí, por segunda vez, pero por primera vez desde que tengo conciencia de escribir a Tucumán, y bueno, me encantó. Después luego seguí recorriendo hacia arriba. Y bueno, gracias por este club de lectura, por pensar tantas cosas, por debatir, por complejizar, por problematizar. Realmente es hermoso. Y bueno, sigan contándome, también siempre se puede seguir dialogando de otro modo.